Al igual que hicimos con los intervalos de confianza, ahora vamos a pensar cómo hacer, digamos, inferencias a través del procedimiento de pruebas de hipótesis para la diferencia entre las medias de dos distribuciones, pero donde las muestras no provienen de distribuciones normales. Entonces aquí necesariamente vamos a tener que recurrir a los tamaños de muestra. Es decir, el factor diferenciador aquí va a ser los tamaños de muestra, al igual que hicimos con los intervalos de confianza. Entonces, de nuevo, supongamos que usted tiene una muestra aleatoria de tamaño n, x1 es xn, que viene de una distribución donde usted, digamos, tiene una media -1 y una varianza sigma 1 cuadrada. Y ambas son desconocidas. Las varianzas podrían no ser conocidas, pero las medidas son desconocidas. Y vamos a suponer que tenemos otra muestra aleatoria y sub 1 hasta y sub m, que es de otra distribución de probabilidad, pero cuya medida es μ2 y cuya varianza es sigma 2 cuadrado. Y el supuesto importante aquí es que ambas muestras aleatorias son independientes entre sí. Entonces, al igual que en este caso, necesitamos hacer algún tipo de inferencia sobre la diferencia. ¿Por qué es importante la diferencia? Porque la diferencia me permite comparar si las medias pueden ser iguales, o una es mayor que la otra, o definitivamente son diferentes. Entonces, tenemos tres hipótesis que podemos contrastar. La hipótesis alterna puede ser que la diferencia es menor que un valor de referencia, o que la diferencia es mayor que un valor de referencia, o que simplemente la diferencia es diferente a ese valor de referencia. Y la hipótesis nula pues va a ser lo contrario. Aquí solo escribimos igual a delta 0, pero lo que queremos indicar acá es que si la hipótesis alterna es que la diferencia entre las medias sea menor que ese delta 0, donde delta 0 es conocido, entonces la hipótesis nula, a pesar de que no lo escribamos acá, va a ser el opuesto, en este caso mayor o igual. Si la hipótesis alterna es que la diferencia es mayor que delta 0, entonces la hipótesis nula va a ser que la diferencia es menor o igual a delta 0. Y la que sí no tiene ningún tipo de condicionamiento es que cuando aquí es diferente, aquí es exactamente igual a delta 0. Ahora, el teorema límite central nos garantiza que si tenemos tamaños de muestra grandes, entonces es posible demostrar que este estadístico, que el estadístico que es barra menos y barra, estandarizado de esta manera, se comporta aproximadamente como una norma 0,1, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, es decir, que la diferencia entre estas dos medias sea delta 0. Así que si consideramos que n y m son grandes, entonces este estadístico de prueba se puede usar para hacer inferencias acerca de las hipótesis, dependiendo de cuál sea el juego de hipótesis que usted quiere manejar acá. Si las varianzas poblacionales fueran conocidas, entonces en esta expresión cambiaríamos la varianza muestral S1 por sigma 1 cuadrado y la varianza muestral S2 por el sigma 2. En el caso en que las varianzas de esas distribuciones, que aunque no las conozcamos, sean conocidas. Así que el procedimiento se basa en el teorema límite central y el estadístico de prueba es un estadístico Z. Ahora, si fijamos un nivel de alfa, podemos obtener las mismas regiones de rechazo similares a las que ya vimos para el caso de una media en una distribución de probabilidad. Esta sería la respectiva regiones de rechazo, es decir, para esta hipótesis μ1 menos μ2 igual a delta 0 versus μ1 menos μ2 menor que delta 0, el estadístico de prueba es el mismo, pero la región de rechazo sería el conjunto de los z calculados tales que ese z es menor que el z sub alfa, menos z sub alfa. Y para la siguiente hipótesis mayor que z sub alfa. Y para la hipótesis igual contra diferente, pues ya sabemos que es una hipótesis que tiene dos colas, entonces la hipótesis sería esta. Y aquí también está el cálculo del valor P. El valor P respectivo para cada una de esas hipótesis estaría por eso. Veamos cómo podemos aplicar esto en un ejemplo. Tenemos dos proveedores que fabrican engranajes plásticos que se utilizan en una impresora láser. El engranaje plástico aquí puede corresponder a una pieza que está sometida a mucho desgaste o a un alto impacto y a un alto impacto, digamos, de manera permanente. Entonces, el interés, de alguna manera, es qué tanto resiste ese engranaje plástico, ese engranaje plástico. Y aquí lo que vamos a medir, o la medida de interés, o la medida de interés, está bien, sería la resistencia al impacto de ese engranaje, el cual se va a medir en pies por libra. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una muestra
digamos que tenemos los dos proveedores y lo que queremos medir es cómo son la resistencia al impacto. Usualmente cuando uno tiene los proveedores, pues uno se va por el proveedor que le proporcione engranes que tengan mayor resistencia, porque van a resistir más al proceso y van a durar más. Ese es el supuesto. Así que lo que queremos es comparar esas resistencias al impacto de ambos engranes. Entonces vamos a tomar una muestra aleatoria de 50 engranes que suministra el proveedor A. Digamos que uno de los proveedores es el proveedor A. Y lo que hago es que tomo cada engrane y lo someto a una medición que me permita registrar el impacto del engrane. Es decir, registro 50 datos que corresponden a las 50 resistencias al impacto de cada uno de los engranes. Cuando tenga esos 50 datos, puedo obtener una resistencia promedio, que aquí es de 295 pies por libra, y una desviación estándar de todas esas 50 resistencias de 15 pies por libra. Lo mismo se hace con el proveedor B, pero en este caso se seleccionan solo 45 engranes. Se hace lo mismo, a cada engrane se le mide la resistencia al impacto, se registran esos 45 datos y obtenemos una resistencia promedio de 306 pies por libra y una desviación estándar de 16. Fíjense que todos estos datos que ustedes ven aquí son muestrales, es decir, son obtenidos a partir de muestras. Ahora viene la pregunta de interés. Entonces, ¿será que los engranes que proporciona el proveedor A tienen una resistencia media que es inferior a los que proporciona el proveedor B? Esta pregunta debería haberse hecho antes de conseguir la información. Es decir, la hipótesis de investigación se hace antes y lo que uno hace después es recopilar la suficiente información muestral para poder verificar, validar la hipótesis o no. Pero aquí hicimos la pregunta. Entonces, ¿será que la resistencia media de los engranes que proporciona el proveedor A es inferior a la resistencia media de los que proporciona B? Y me dice que use el valor P para concluir. Muy bien. Entonces, de nuevo, vamos a suponer que X1, como lo hicimos en el enunciado, que X1 hasta X50 es una muestra aleatoria que va a representar las resistencias de los engranes del proveedor A. Es decir, X1 representa la medición de la resistencia al impacto del engrane 1 y así. Vamos a suponer que esta muestra proviene de una distribución que no conozco, pero cuya media es mu sub x y cuya varianza es sigma x al cuadrado. Muy bien. De la misma manera, vamos a suponer que Y sub 1 hasta Y45 es otra muestra aleatoria que representa las resistencias al impacto de los engranes, pero que proporciona el proveedor B. Y también vamos a suponer que, aunque no conozca la distribución de la cual proviene esa muestra, pues la media va a ser mu sub y y la varianza es sigma y al cuadrado. Fíjense que todos estos cuatro parámetros son desconocidos. Y las muestras son independientes. ¿Por qué podemos asumir que son independientes en este caso? Porque vienen de proveedores distintos. Ahora, de la información muestral, ¿qué es lo que podemos rescatar? Primero, que del proveedor A tenemos 50 engranes, que la resistencia promedio del impacto de esos 50 me dio 125 y que la desviación estándar de esas resistencias fue 15. Y para el proveedor B tenemos 45 engranes, de los cuales al medir sus resistencias obtenemos una resistencia promedio de 306 libras por pie con una desviación estándar de 16. ¿Cuál es la hipótesis a probar? Fíjense que aquí me dicen que si el proveedor A produce engranes con una resistencia media inferior. Entonces en este caso la resistencia media de los engranes del proveedor A sería mu sub x y la resistencia media de los engranes del proveedor B sería mu sub y. Por lo tanto, la hipótesis del investigador sería esta. ¿Será que la resistencia media de los engranes del proveedor A son inferiores a las del proveedor B? Fíjense que al pasar esta mu sub y para la derecha obtengo esa relación. Pero como queremos expresarlo en términos de la hipótesis, paso el mu sub y a restar y obtengo esta hipótesis. La hipótesis nula sería lo contrario. Fíjense que dejo el igual, pero aquí usted tendría es mayor o igual. Ahora, si suponemos que 50 y 45 son tamaños de muestra grandes, entonces el estadístico de prueba va a tener esta forma. Donde ustedes pueden observar aquí son las varianzas muestrales, los respectivos tamaños de muestra. Y la distribución de este estadístico de prueba es aproximadamente una normal, si suponemos que 45 y 50 son grandes. Ahora, de la información muestral, al evaluar esto aquí, yo, digamos, tengo este valor que es 295 menos 306. Delta 0 en este caso sería 0. Así que al evaluar ese estadístico, tenemos que el valor calculado es menos 3.45. Ahora, ¿cómo sería el valor P de esta prueba? Fíjense que como la prueba es una prueba de cola izquierda, es decir, la hipótesis alterna plantea que la diferencia sea menor, entonces el valor P sería el área a la izquierda del Z calculado. En este caso el valor P sería el área a la izquierda de una normal estándar
de este valor. Pero si usted va y hace esto en R o mira en la tabla, obtiene un valor como esto. Recuerden que el valor P puede verse como la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula sabiendo que es cierta. Entonces, si yo hiciera este procedimiento, estoy diciendo que la probabilidad de equivocarme al rechazar H0 es mucho menos del 0.1%. Así que puedo rechazar la hipótesis nula con mucha seguridad. ¿Eso qué significa? Que si rechazo la hipótesis nula me estoy quedando con la hipótesis alterna. En otras palabras, mu de x menos mu de y es menor que 0. En otras palabras, mu de x es menor que mu de y. ¿Eso qué significa? Que la resistencia media al impacto de los engranes del proveedor A es inferior a la resistencia media al impacto de los engranes del proveedor B. O sea, la resistencia media al impacto de los engranes del proveedor B supera a la resistencia media al impacto de los engranes del proveedor A. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Recuerden ustedes que cuando mirábamos los intervalos de confianza, permítanme devuelvo hasta acá para contextualizarlos a ustedes con este. Antes de las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza. Está muy arriba, muy arriba, muy arriba. Recordemos, por ejemplo, que la clave para calcular los intervalos de confianza estaba asociado a cómo eran las varianzas. Entonces habíamos visto que bajo muestras aleatorias que provengan de distribuciones normales, los intervalos de confianza dependerían mucho de una variable auxiliar de la cual yo pudiera conocer su distribución. Aquí veíamos que bajo muestras aleatorias normales independientes, si las varianzas eran desconocidas pero iguales, un estadístico T podría ser usado de esta forma. Pero si las varianzas eran desconocidas y diferentes, el estadístico T a usar sería este. Lo mismo nos va a pasar para el caso de las pruebas de hipótesis, para poblaciones, para muestras aleatorias que provienen de poblaciones normales, pero donde no conozco las varianzas. Entonces aquí el caso, también voy más adelante, vamos a mirar esa parte acá. Entonces, un aspecto clave entonces para poder determinar una hipótesis como esta, como la que ustedes están viendo aquí, este juego de hipótesis, en el caso de muestras aleatorias normales, va a depender exclusivamente de si conozco o no las varianzas poblacionales. Entonces, como la clave aquí es ver qué pasa con las varianzas, entonces si las varianzas poblacionales fueran conocidas, aquí no hay lío. Pero cuando las varianzas de esas dos distribuciones normales son diferentes, entonces tenemos dos casos a analizar. Evidenciar si son iguales o evidenciar si son diferentes. Pero para poder evidenciar eso en muestras aleatorias que provienen de distribuciones normales, ya no vamos a poder utilizar las distribuciones que hemos conocido hasta ahora. Vamos a tener que utilizar una distribución especial, y esa distribución se llama la distribución F. Esa distribución F me permite comparar la variabilidad de dos muestras aleatorias. ¿De qué manera? Pero primero definámosla. Vamos a decir que una variable aleatoria X con dominio en los reales positivos tiene una distribución F, se llama F de Snedeker, con parámetros μ1 y μ2 o B1 y B2, si su función de densidad de probabilidad tiene esta forma. No hay que aprenderse la forma, nada que eso. Estos son parámetros conocidos, y si no fueran conocidos, usted ya vio que en el capítulo de estimadores de máxima resolución uno podría tratar de obtener estimaciones numéricas o exactas en el caso que sea. Aquí todos los parámetros y la variable es positiva, y estos parámetros son comúnmente denotados como los grados de libertad. B1 usualmente, como lo que estamos haciendo es tratar de comparar dos variabilidades, usualmente este va a estar asociado a una condición y este a la otra condición. La notación usual para esta variable es así: X se distribuye como una F y aquí están los dos parámetros. El parámetro B1 se identifica con los grados de libertad del numerador, enseguida vamos a ver por qué, y el parámetro B2 con los grados de libertad del numerador. Esta es una distribución asimétrica, o sea, con cola a la derecha. Concentra sus probabilidades en valores pequeños y la cola puede ser muy larga o no, dependiendo de cómo sean las combinaciones para B1 y para B2. Veamos una descripción gráfica de esto.